La Casa de la Cultura acogió una conferencia sobre la ley trans a cargo de Lola Fernández, vicepresidenta de la Asociación de Mujeres Feministas Tomando Partido y presidenta de la ONG Incide. Una cita en la que se pudo aclarar dudas y debatir sobre las leyes de identidad de género. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta Casa de la Cultura. Es un privilegio estar con todos vosotros, con esta ponente y poder hacerlo gracias a la situación epidemiológica actual, pues de forma presencial. Esta charla, que dará a conocer la nueva Ley de Igualdad Real y Efectiva para las Personas Trans, se engloba dentro de las actividades que desde la Concejalía de Igualdad y en consenso con el Consejo Municipal de la Mujer se decidieron y se trabajaron con conmemoración del día 8 de marzo. En el Consejo Municipal de la Mujer pues, están representados todas las asociaciones de mujeres del municipio, así como portavoces políticos de todos los grupos municipales. E intentamos llevar a cabo actividades que sean productivas para la población en general. La ponente de hoy, doña Lola Gutiérrez, una mujer con un amplio currículo a la que le avala su experiencia y su profesionalidad. Es licenciada en Historia del Arte por la Facultad de Filosofía y Letras de la UMA, vicepresidenta de la Asociación de Mujeres Feministas Tomando Partido de Málaga, presidenta de la ONG Incide, vocal de la Junta Directiva de la Plataforma contra la Violencia de Género, Violencia Cero de Málaga, coordinadora del programa Cuenta Conmigo, de atención a mujeres víctimas de violencia de género desde 2012. Es también experta en género y coeducación, experta en intervención social ante las violencias basadas en el género hacia las mujeres, especialista en teorías y movimientos feministas, promotora de igualdad de género y un amplio etcétera que si pasara a detallar pues le restaría tiempo de lo realmente importante que es lo que ella nos viene a contar. Esta ley, que como todos conocemos ha despertado cierta controversia y debate incluso entre asociaciones feministas, pues es importante conocerla, es importante resolver todas las dudas y el conocimiento se basa, es la base fundamental pues, de la inclusión, de la aceptación y de la empatía con todo tipo de colectivos. Entonces, por eso este tipo de actos son importantes y es la intención y el deseo del Ayuntamiento pues que después de esta charla nos vayamos con las ideas un poco más claras y todas las dudas un poquito más resueltas. Así que, sin más, doy paso a Lola, que estamos deseando escucharte. Yo voy a hacer una exposición, como bien ha dicho la concejala. Lo que importa en este tema tan complicado, tan árido, tan difícil, que crea tanta controversia, que veréis que últimamente se habla mucho de él, aunque antes no se ha hablado nada, lo importante es la información. Desde el punto de vista feminista, desde las organizaciones feministas que llevamos varios años trabajando, ¿qué están significando este tipo de leyes fundamentadas en una teoría que nos vino de Estados Unidos, de la que ahora hablaremos un poco? Lo que nos interesa es poder expresar nuestra opinión y enseñaros cuáles son las conclusiones a las que hemos llegado después de esos años trabajando sobre lo que pasaba y sobre lo que desde el feminismo entendíamos que tenía como consecuencia la aplicación de estas leyes.
Haremos en principio, como os he dicho, un pequeño acercamiento a la teoría queer, que es la que sustenta este tipo de leyes, que unas veces se le llaman leyes trans, nosotras las llamamos las leyes de identidad de género. Esa primera aproximación a esta teoría o a este conjunto de ideas. Después haremos un pequeño análisis de cómo plantea el feminismo un sistema, una metodología de análisis absolutamente distinto y contradictorio al que se hace desde los colectivos que reivindican estas leyes, y después haremos un pequeño análisis de cuáles son las consecuencias sobre los derechos de las mujeres y, por último, veremos algunos de los puntos de la ley, del anteproyecto de ley presentado desde el Ministerio de Igualdad, que además es muy parecido al anteproyecto de ley o a la proposición no de ley que han presentado algunos grupos políticos en el Congreso. La idea, sencillamente, es que ustedes conozcan, desde un punto de vista feminista, qué es lo que nosotras pensamos y cuáles son las contradicciones que le vemos y las influencias que le vemos y las consecuencias que le vemos con respecto al avance de los derechos de las mujeres ya conseguidos. Por lo tanto, vamos a empezar. Bueno, ese no es el título de esta conferencia, pero a mí me gusta más llamarla aproximación a la ley queer, influencia y consecuencia de los derechos de las mujeres, pero bueno, esto es una cosa así un poco genérica y no tenía otra y por eso la he puesto, ¿no? Bien, en principio haremos eso que decimos que es la aproximación a la teoría queer. Bien, partiendo de Gayle Rubin, que empieza a elaborar una serie de textos durante los años 70, 80, va a empezar a vislumbrarse esto que llamamos teoría, que a mí me gusta más llamarlo conjunto de ideas, y se va de alguna manera a generalizar el uso de teoría queer a partir de 1990. Cuando Teresa de Lauretis va a acuñar ese término queer, y posteriormente será Judith Butler quien ya a partir de 1990 empieza de alguna manera a elaborar esos textos que van a ser, digamos, la base teórica, la base filosófica sobre la que se va a plantear este tipo de teoría y desde dónde van a surgir las leyes que se van a ir proponiendo. Fundamentalmente, en el mundo sajón, desde finales de los años 90 del siglo pasado hasta principios del año 2000, pues bueno, la teoría pasa, digamos, de alguna manera, pues bueno, como algo que se está planteando, sobre lo que se estudia, pero sin embargo a partir del año 2000 va a tener un avance progresivo y va a tener una implantación sin precedentes, fundamentalmente en los países sajones, donde las leyes van a empezar a aprobarse de manera muy temprana. En España la primera ley que aparecerá será la ley andaluza en el año 2014 y, bueno, ya iremos ahora viendo cómo, bueno, son unas leyes que pueden poner en marcha algunos aspectos, pero desde luego tienen un techo cuando llegan al tema de la asignación real y, sobre todo, del cambio de sexo administrativamente. En base a esta teoría, el transactivismo mantiene una hipótesis sobre el género, como les digo. Yo no lo llamo teoría, lo llamo conjunto de ideas, porque creo que es una teoría se debe de plantear para poder ser demostrada, y en este caso, bueno, pues se plantea una teoría más bien fundamentada en el uso antiguo del término teoría, ¿no? Porque es más bien un planteamiento filosófico, sin ningún interés en que pueda ser demostrado nada de lo que se dice. Entonces, plantea una hipótesis sobre el género que mantiene que el género es variable y que además está disociado del sexo. Ahora, cuando estudiemos un poco, cuando veamos un poco el planteamiento del sistema sexo-género que se usa desde el feminismo como instrumento de estudio, veremos cómo hay una diferencia y cómo esto ya es altamente significativo en el desarrollo de lo que se está planteando, ¿no? Hay una serie de ideas, un conjunto de ideas, y hay una serie de afirmaciones que yo les pido que las mantengan un poco en la cabeza, porque, por ejemplo, estas frases: el sexo está en el cerebro, el sexo es un constructo social, la identidad de género es mutable,
la expresión de género es la que nos define, el género es elegido. Bien, pues esto lo que hace es que en base a esta teoría, el transgenerismo va a mantener que tanto el sexo como el género son constructos sociales. Y ahí se planteará la primera divergencia significativa con respecto a la teoría sexo-género del movimiento feminista. La teoría sexo-género del movimiento feminista había sentado las bases de la teoría feminista desde 1960, cuando Simone de Beauvoir acuña la frase el sexo, la mujer no nace, sino que se hace, y una frase que realmente lo que viene a plantear es que es el constructo social, un constructo social sistematizado, el que hace que la mujer, que nace igual que el hombre, sin que ponga en la frente cómo se va a vestir, a qué se va a dedicar, qué juegos le van a gustar, cuál va a ser su orientación sexual, no nacemos con eso en ningún sitio puesto. En el momento que nacemos se nos va a aplicar o se nos va a plantear y a echar sobre la cabeza una forma de vestirnos y de ser por el simple hecho de haber nacido con un órgano sexual y reproductivo determinado. Bien, a partir de este planteamiento del transgenerismo van a surgir estos conceptos que son los que van a ir luego a nuestras leyes. Vamos a ver que la teoría queer mantiene que no es el hecho de ser hembra o varón lo que deviene en el sometimiento de un sexo sobre el otro, con lo cual ya está planteando algo que anula lo que se está planteando desde el feminismo, que ser mujer es sencillamente un deseo, que no se necesita no de los requisitos, nada más que la libre expresión íntima de sentir que se es mujer. Ahora veremos cómo eso se refleja en las leyes. También dice que todos podemos ser hombres o mujeres, sencillamente porque así lo deseemos o lo pensemos. Y también reivindica el derecho a que esto sirva como una autodeterminación. Yo bebo un poco de agua porque con la mascarilla. Disculpad, pero es que me quedo seca. Bien, bueno. Pues aquí hay ahora una serie de expresiones que creo que son interesantes que vayamos aclarando, ¿no? Aclarando algunos conceptos. Por ejemplo, desde la teoría queer se plantea que una mujer es aquella que así se denomina, sencillamente. Después habla de qué es la expresión de género. Bien, pues dice que la expresión de género es la imagen externa con la que una persona se muestra, que puede ser una persona reasignada o una persona no reasignada. Ya veremos qué problemas plantea eso también para las personas transexuales. Luego dice que la identidad de género es la identidad social en la que una persona quiere ser reconocida. O sea, la identidad de género es yo siento íntimamente que soy mujer o hombre y sin que medie ningún otro tipo de circunstancia, la sociedad debe reconocerme como tal. Ahora veremos cómo eso se refleja en las leyes, ¿no? Y se mantiene que el género es mutable, que el género es sencillamente la expresión de un deseo y por lo tanto desaparece el concepto como sexo y es sustituido por el concepto género. Vamos a aclarar ahora en el sistema sexo-género qué es el sexo y qué es el género. ¿Por qué el feminismo habla del sistema sexo-género? Pues el feminismo habla del sistema sexo-género porque el feminismo lo que hace es elaborar una teoría basada en una metodología antropológica. Para hacer ese análisis, que es una teoría del feminismo que viene avanzando, como les digo, desde hace más de 60 años, utilizamos un método científico, la metodología antropológica. En la metodología antropológica se estudia, por una parte, lo que es el hecho biológico de la especie a la que se está estudiando, que en este caso, en el caso de las mujeres, es lo que llamamos el sexo, y, por otro lado, se estudia las connotaciones, las influencias que tiene el modelo social sobre las personas. Por lo tanto, en este caso, estamos hablando del género. El sexo es el sexo biológico con el que nacemos y
el género es aquellas connotaciones, aquellos roles, aquellos estereotipos que social y culturalmente dicen que son femeninos. ¿Qué es el sexo? Pues el sexo es un hecho biológico que es inmutable, que se refiere a las características corporales, biológicas y fisiológicas que definen y diferencian a los humanos como hombres y mujeres, y es el sexo con el que nacemos el 98,8% de todos los nacimientos en el mundo. Por lo tanto, el sexo es algo que no se asigna, como hemos visto antes que se dice desde la teoría queer. El sexo no se asigna. El sexo en el nacimiento no se asigna. Nadie nos asigna un sexo. Nacemos con unos órganos reproductivos y sexuales, masculinos o femeninos, hembra o macho de la especie humana, y igual que nacemos y se observa que nacemos con un color de piel o que nacemos con un color de pelo, se observa que nacemos con unos órganos sexuales de hembra o de varón de la especie humana. Nadie asigna el sexo. Primera contradicción que planteamos desde el feminismo con respecto a lo que plantea la teoría queer. Como veis, los aparatos reproductivos sexuales de hombres y mujeres son bastante diferentes. Pueden ser modificables, pero no pueden ser suplantados. Y además, el ser humano, la especie humana, es binaria. Es binaria en el sentido reproductivo, puesto que para reproducirnos necesitamos, por un lado, un espermatozoide y por otro, un óvulo, y además necesitamos un útero materno. Por lo tanto, nos define machos y hembras, en este caso, hembras y machos, de la especie humana. Y una vez que hemos hablado de qué es el sexo, tenemos que ver qué es el género. Pues bien, en ese análisis antropológico, el feminismo analiza que esas connotaciones culturales, sociales, que nos imponen un determinado papel en el mundo a las mujeres, tiene que ver con todos los roles y los estereotipos que nos caen en el momento en que nacemos. Cuando nacemos, como he dicho antes, no traemos ningún papel en la frente que diga cómo nos vamos a vestir, ni a qué nos vamos a dedicar, ni cuáles son los juegos que nos gustan. Lo pone, las niñas tendrán que jugar con las muñecas, los niños con los balones. En ningún sitio lo pone. Eso sí se nos asigna. Se nos asigna desde el momento en que se nos pone el pijamita rosa a las niñas y se le pone el pijamita azul a los niños. Ahí está la construcción social del género, cuando ya se nos viste de diferente manera, porque eso va a llevar a que el género, que es una herramienta cultural de la que el patriarcado se sirve para crearnos desigualdad, para decir esto son cosas de niñas, esto son cosas de niños, y de esta manera se tienen que comportar las niñas y de esta los niños, y así sucesivamente. Lo que va a hacer es llevarnos a esta situación, ¿no? Porque va a establecer, después de los pijamitas, se va a establecer una división sexual del trabajo, productivo para los hombres, de cuidados para las mujeres. Se va a producir una utilización de los espacios, público para los hombres, privado para las mujeres, y va a suponer, en definitiva, una situación de desigualdad en la que las mujeres, durante toda la historia y en todas las culturas, han sufrido discriminación y sometimiento. Por eso el análisis feminista, el análisis metodológico del feminismo, establece el sistema sexo-género, para dejar claro que el sexo es el hecho biológico con el que nacemos y que en el caso de las mujeres, el sexo con el que nacemos es desde donde se construye el sexismo. Y el sexismo se construye precisamente con el género. Un género que nos subordina, nos somete, nos discrimina, nos minusvalora, nos coloca en inferioridad y hace que estas cosas que vemos aquí, sean, digamos, sanbenitos de los que las mujeres, con los que las mujeres nos desarrollamos y con los que a las mujeres se nos impone un lugar determinado en la sociedad. Bien, llegados a este punto, el feminismo tiene que gritar fuerte y tiene que estar en discordancia
con quienes plantean que el género es un derecho. Para nosotras el género es un derecho. El género es lo que nos subordina y lo que nos discrimina. Por lo tanto, el feminismo es abolicionista de género, porque el género, esto que vemos ahí, esta delgadez, esta forma de vestirnos, esos tacones, eso no somos las mujeres. Eso no es lo que define a las mujeres, ni esa es la identidad de las mujeres. Eso, en definitiva, es sencillamente la expresión del patriarcado. Y cuando hablamos de la expresión del patriarcado, ¿qué queremos decir? Pues queremos decir que esa es la imagen que mayoritariamente se tiene de las mujeres, pero no se es mujer por ponerse zapatos de tacón, ni se es mujer por tener esa delgadez, o ir peinada de esa manera, o llevar ese tipo de vestido. Bien, una vez que hemos aclarado el sistema sexo-género y hemos dejado más o menos claro, si no está claro ahora seguimos hablando de ello, qué es el sexo y qué es el género, nos encontramos por qué tenemos esta problemática que tenemos ahora mismo. Bien, pues tenemos que hablar necesariamente de la agenda feminista. La agenda feminista tiene clarísimo que el feminismo es un instrumento de transformación social, que tiene que ser universal y que tiene que plasmarse en reivindicaciones consensuadas que van mucho más allá del individualismo de cada persona y que tiene que ser colectivo y tener potencial revolucionario. ¿Por qué? Pues porque el feminismo, cuando hablamos de reivindicaciones y de derechos de la igualdad entre hombres y mujeres, estamos hablando en colectivo y de manera universal. Para el feminismo, los derechos de las mujeres afganas son los mismos derechos que las mujeres de Nueva York, y las mujeres de cualquier parte del mundo y de cualquier ámbito cultural, social o geográfico forman parte de la reivindicación del feminismo de manera universal y con una agenda consensuada en la que están recogidas sus reivindicaciones de manera global. Por lo tanto, nada que esté fuera de la agenda feminista es feminismo. Serán reivindicaciones de otros colectivos, serán otro tipo de reivindicaciones. En muchas de ellas probablemente estaremos también el feminismo. Pero desde luego el feminismo tiene claro cuáles son sus objetivos, cuáles son sus métodos de lucha y cuáles son los ámbitos en los que desarrolla esa lucha. Por lo tanto, fuera de esa agenda habrá otras reivindicaciones, habrá otros colectivos, pero desde luego no es feminismo. Bien, luego dirán ustedes, pero el feminismo habla también de otras cosas. Bien, a esto la maestra Amelia Valcarce la llama la agenda sobrevenida. Y es lógico que tenga además el feminismo una agenda sobrevenida. Ella lo explica muy bien, yo les voy a dar solo unas pinceladas. ¿Por qué tenemos una agenda sobrevenida? Pues porque el feminismo tiene un concepto transformador de la sociedad. Por lo tanto, ha estado durante toda la historia presente en todas las reivindicaciones sociales que persiguen la igualdad y que persiguen la justicia social. Por lo tanto, el feminismo ha estado en la abolición de la esclavitud, en las luchas obreras, en los cambios sociales, en la lucha por la libertad sexual, en el matrimonio entre personas del mismo sexo, en el derecho de las personas transexuales, en los cambios del modelo económico, en la ecología, en múltiples aspectos en lo que el feminismo, desde su visión y desde su vocación transformadora, asume las reivindicaciones de justicia social y de derechos humanos. ¿Qué ha ocurrido? Pues que aprovechándose de esa capacidad del feminismo para asumir las luchas dentro de la justicia social y de los derechos humanos, el patriarcado se ha colado. Se ha colado en el feminismo, pretendiendo hacer pasar por reivindicaciones feministas temas como la prostitución, la pornografía, los vientres de alquiler o, en este momento, el tema de la identidad de género. ¿Qué dice el feminismo? El feminismo no le niega los derechos a nadie. Ahora hablaremos un poco más adelante de cómo el feminismo ha estado implicado en la lucha por los derechos de múltiples colectivos. Pero si decimos que el transgenerismo no es feminista,
porque no asume la agenda feminista y porque la teoría queer que la sustenta es absolutamente antagónica a la teoría feminista. Y además decimos que el transgenerismo propone un cambio de paradigma que repercute en los derechos de las mujeres, de la infancia, de las personas homosexuales y también de las personas transexuales. Y ahora explicaremos un poquito por qué. Bien, desde la teoría queer y las leyes que se sustentan en ella, se borran las mujeres, se empieza a hablar de cuerpos gestantes, se empieza a hablar de cuerpos menstruantes. Esta semana pasada, en el Reino Unido, se ha tenido que dirimir una propuesta sobre llamar a la leche materna leche humana, cosa a la que se han opuesto numerosos grupos y que al final ha sido rechazada. Pero se ha planteado no nombrar a la leche materna como tal. Bien, se niega también la realidad histórica de la desigualdad, porque si somos mujeres porque lo deseamos, ¿cómo podemos analizar que hemos sido históricamente discriminadas y hemos vivido en situación de desigualdad? Niega la disforia o la incongruencia de género y lo que es peor, niega la asistencia cualificada con garantía a las personas con disforia u otras situaciones de incongruencia sexual. Málaga fue pionera en el año 1990 en poner en marcha una unidad integral de reasignación de sexo. Fue pionera a Málaga, el Hospital Carlos Haya, desde 1999. Vinieron personas de todos los lugares de España a hacer su reasignación de sexo. Bien, pues ahora esas unidades están siendo desmanteladas. Les daré también al final un pequeño apunte de fuentes y de referencias para que puedan buscar, ampliar todos estos temas que yo solo estoy esbozando, como ustedes ven aquí, y podrán ver algunos de los estudios que se han hecho desde esas unidades, donde se reclama que se está dejando a las personas que tienen que transicionar sin un servicio que ha dado grandísimos resultados y que ha sido altísimamente valorado siempre por las personas que han acudido a él. Patologiza la infancia sana, también hablaremos un poco ahora de ello. Equipara la transexualidad y sus procesos, son las personas transexuales quienes lo están diciendo. Nosotras pasamos una transición, hacemos un proceso que tiene un costo, en el que tenemos que tener un tiempo para llegar a ser lo que nosotras queremos ser, y desde luego no queremos que nuestra realidad y nuestras reivindicaciones sean equiparadas a personas que tienen sus derechos, por supuesto, pero desde luego no puede equipararse una persona transexual que ha tenido un proceso de transexualidad complicado y que tiene su reasignación de sexo administrativa legal hecha con cualquier persona sencillamente que quiera tener pues una visión externa con el sexo contrario, ¿no? Y además invisibiliza las causas de las personas homosexuales y se cuestiona su orientación sexual. Las personas homosexuales reivindican su derecho al sexo con la persona, con la orientación sexual con la que ellos o ellas se identifican. Por lo tanto, no quieren interferencia de quienes no corresponden a esa realidad en la cual ellos desarrollan sus necesidades afectivos sexuales. Bien, pues todo esto, ahora lo veremos un poco más adelante, empieza a aparecer en las leyes, fundamentalmente en las leyes sajonas, que ya han desarrollado muchas de estas cosas, y que ahora se empieza a introducir también o a plantear también en nuestro país. Bien, he puesto esto aquí porque casi siempre sale esta pregunta. Yo sé que seguramente también saldrá, pero que me he adelantado un poco. El feminismo y los derechos de las personas LGTBI. ¿Defendemos las feministas los derechos de las personas LGTBI? Bien, pues le podemos preguntar a algunas de las compañeras que están aquí, que estuvimos en la defensa de esa primera unidad de reasignación de sexo de Málaga, que en 1999, como he dicho, fue pionera. Le podemos preguntar a los múltiples colectivos LGTBI que han estado dentro del feminismo, con los que hemos trabajado codo con codo,
con quienes reivindicamos el derecho al matrimonio del mismo sexo o con quienes reivindicamos la Ley 3/2007 que hizo posible el registro y la rectificación registral relativa al sexo en nuestros registros civiles. Por lo tanto, el feminismo ha estado siempre cercano a las luchas del LGTBI y seguimos estando cercanas y siempre dispuestas a luchar por los derechos de las personas. Lo que sí planteamos desde el feminismo es que los deseos individuales no pueden ser leyes y que así lo explicamos, lo decimos y en este sentido en el que planteamos la divergencia con lo que se está planteando desde el transgenerismo. Pero con respecto a la reivindicación de los derechos de cualquier persona a nivel individual o colectivo, el movimiento feminista ha estado siempre cercano y codo con codo con el movimiento LGTBI y seguiremos estándolo, por supuesto, en cualquiera de las reivindicaciones. Bien, como decía, fuimos pioneros en la creación de las unidades clínicas de reasignación del sexo. En nuestro país hay alrededor de 2.500 personas con sexo reasignado, personas transexuales, y se producen unas 170 reasignaciones al año. Ahora hablaremos un poquito más adelante de la diferencia que hay entre las personas transexuales y las personas transgénero, que no tienen nada que ver y que tienen reivindicaciones completamente distintas y que necesitan soluciones a circunstancias completamente distintas. Bueno, eso lo he puesto ahí como dato. Según el movimiento transactivista, habría alrededor de unas 8.000 personas transgéneros en nuestro país. Correspondería a un 0,08%. Tengan ustedes en cuenta que las mujeres somos el 51% del país. Bien, entraríamos un poco en analizar algunos puntos de la Ley para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas Trans. He puesto aquí algunos de los textos, por si ustedes tienen interés en buscarlo. El primero es la proposición de ley contra la discriminación por orientación sexual, que se presentó en mayo del 17. Después aparece la que se presentó en marzo de 2018. Ninguna de las dos prosperaron en trámite parlamentario, entre otras cosas porque se disolvió el Congreso, se disolvieron las Cortes y se cambió la legislatura y se quedaron paralizadas. Después tendríamos el anteproyecto de ley orgánica de garantía integral de la libertad sexual, que es de marzo de 2020, pero que de momento tampoco está en trámite. El proyecto, bueno, lo que sí le quería decir, este último es de diciembre de 2020, que es presentado por el Grupo Parlamentario Ciudadano, también en la misma línea, aunque le pone un título mucho más largo. Lo que sí le quería decir es que en las llamadas leyes trans, realmente nosotras planteamos que el término identidad de género, que aparece en otras muchas leyes, por ejemplo en la ley del deporte, o también en la ley de protección integral a la infancia y a la adolescencia frente a la violencia. Lo que nosotros planteamos es que en el momento que aparece el término identidad de género, se establece la presencia de un sujeto que no va a corresponder ni al sexo masculino ni al sexo femenino y que la ley debería de especificar qué es lo que se refiere con esto. Ninguna de ellas habla de esto. Ahora cuando analicé por el anteproyecto de la ley que hay ahora, veremos que ninguna de ellas explicita bien qué significa realmente esto. Bien, la ley surgida del Ministerio, que realmente luego, tal como ha llegado al Parlamento el 17 de este mes, ha sido algo modificada porque la han planteado, creo que han sido RC, la CAP, Más País Compromís y Junts per Cat. Realmente es la misma ley que se presentó, el anteproyecto es el mismo que se presentó por el Ministerio de Igualdad. Lo único que han cambiado ha sido algunos aspectos de las edades, de las edades en algunos de los puntos que yo ahora me voy a referir. Han establecido mejor las edades que en este no están muy bien explicitadas. Bien, como les decía ya en la exposición de motivos,
empieza a expresar las intenciones de confundir un poco, de confundirnos en cuanto a lo que se utiliza, ¿no? Por ejemplo, en la exposición de motivos hace referencia a una serie de dictámenes internacionales, tanto de la ONU como del Convenio de Estambul y de otros convenios y de otras determinaciones internacionales y europeas que ya están en nuestro ordenamiento jurídico. Entonces, las relaciona todas como si nada de lo que ha pasado hubiera pasado. No viene a cuento establecer en una exposición de motivos cuestiones que ya están resueltas, pero bueno, se expresan. Y luego hay otras, como esta que yo les pongo aquí, que son citar los principios de Yogyakarta. Bien, los principios de Yogyakarta no fueron tomados en ningún foro internacional, ni fueron tomados en ningún organismo, no tienen absolutamente ninguna categoría de ley, no han sido aprobados internacionalmente por ningún estamento ni organización oficial y sencillamente fue una reunión de activistas trans que está muy bien, se reúnen, toman sus determinaciones y escriben sus reivindicaciones. Todo perfecto, pero no tienen ninguna fuerza vinculante, ni son tampoco ninguna fuente de derecho para ningún tipo de ley. Por lo tanto, no pueden servir de fundamento para una ley del Parlamento español. Sin embargo, se refieren a ello, y se refieren a ello, a los principios de Yogyakarta, pues como si fuesen determinaciones de la ONU o determinaciones de la Convención de los Derechos Humanos, ¿no? Pero no tienen ninguna validez, sencillamente son personas que se reúnen, elaboran sus reivindicaciones y, por supuesto, podrán presentarlas donde sea, pero desde luego no puede aparecer como fundamento de ley de ningún tipo, de una ley española, ¿no? Sin embargo, aparecen. Bien, afirma que la principal causa de discriminación de las personas transexuales es la falta de concordancia entre su sexo y los datos recogidos en el DNI. Bien, pues nuestro país tiene una ley específica, la Ley 3/2007 de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas. Se puede plantear que se quiere cambiar. Lo que no se puede plantear es que se produce una discriminación por esta causa de las personas transexuales, que sin embargo tienen su derecho perfectamente reconocido. Pero la ley también hace referencia a esto, en la exposición de motivos. Bien, interesa mucho analizar de qué estamos hablando cuando hablamos de personas transexuales y de personas transgénero, porque no son sinónimos, tampoco tienen el mismo significado y forma parte también de este batiburrillo de la ley de cambiar sexo y género de manera indistinta y no saben nunca muy bien de qué se está hablando, ¿no? Entonces a nosotros nos interesa mucho aclarar esto, porque cuando se llama leyes trans, personas trans, mire usted, ¿trans qué? Porque trans es solamente un prefijo, no es nada más. Hay que decir a qué hemos transicionado. Y como les decía antes, no es lo mismo hablar de una persona transexual, que son personas que van a necesitar modificar sus caracteres sexuales externos para poder desarrollar su ciclo vital en plenitud, que proceden a una transición real, transicionan para ser lo que quieren ser. Y no se les puede comparar absolutamente, ni desde luego se pueden meter en la misma ley como si tuvieran las mismas reivindicaciones, como si tuvieran las mismas necesidades y como si tuvieran las mismas soluciones. Que personas transgénero, que se refieren a personas que adoptan estereotipos, que adoptan roles o apariencias físicas en la expresión interna y en su forma de conducirse socialmente. En definitiva, no podemos decir que bajo un paraguas de una llamada ley trans, que no especifica a quién se refiere, se recogen los derechos tanto de las personas transexuales, que son personas que han realizado una transición y que tendrán ya reasignado administrativamente y legalmente su sexo, con personas que muchas veces son sencillamente personas que les gusta vestirse como el sexo contrario o personas que sencillamente se visten de mujeres, a lo mejor para hacer un espectáculo. No es lo mismo. Los derechos son todos igual de derechos, los derechos son todos igual de reivindicables, pero desde luego no se puede meter en una ley que las personas trans, debajo de ese paraguas, están tanto las personas transexuales como las personas transgénero.
porque no tiene nada que ver. Y eso es otra de las cosas que hace la ley. No diferencia cuando está hablando de personas transexuales, no diferencia cuando está hablando de personas transgénero, no diferencia cuando está hablando de género, no diferencia cuando está hablando de sexo. Bien, el artículo 1. En el artículo 1, como veis, dice que se hace para promover y garantizar la igualdad real y efectiva de las personas trans. Como ya hemos dicho, no especifica quiénes son esas personas, no especifica quiénes son los sujetos de derecho, no lo especifica, no lo dice, no sabemos a quién se va a referir. Y por otro lado habla de identidad de género libremente manifestada. Claro, desde el feminismo manifestamos, el género es un derecho humano, el género. El género, nosotras estamos planteando clarísimamente que el género es lo que nos oprime, es lo que nos hace desiguales y es lo que nos somete, lo que nos produce sometimiento. Para nosotros el género no es un derecho, el género es una lacra. Por lo tanto, ¿podemos hablar del género como un derecho humano? Alguien se está equivocando en esta expresión. Y luego habla de la libertad de la identidad de género libremente manifestada. Y tampoco define el género. Claro, no define el género porque si definiera el género, tendría que decir que lo que dicen que es el género es cómo nos vestimos, cómo nos peinamos o cómo nos conducimos las mujeres. Y claro, poner eso en una ley sería decir, mire usted, yo digo que se están reivindicando todos los roles, todos los tópicos y todos los estereotipos precisamente sobre los que el feminismo viene 200 años luchando, contra los que viene luchando el feminismo. Por lo tanto, es mejor dejarlo en el aire. Pero desde luego aquí hay un compañero que es abogado, sabrá que esto crea una indefensión jurídica importante. No se sabe quiénes son el sujeto de derecho y tampoco se sabe exactamente cuál es el derecho que se les reconoce. Bueno, la definición del artículo 4 viene también a ser algo parecido, confundir género ahora con identidad de género, identidad sexual, que ahora ya no sabemos de qué están hablando, porque si se habla de identidad de género en un sentido, como hemos visto antes, definirse ahora la identidad sexual, tampoco sabemos muy bien qué están hablando. Probablemente se refieran a la orientación sexual, pero claro, no es el objetivo que se pretende. Por lo tanto, vuelve a ser farragoso y vuelve a no determinar lo que una ley debe de ser, clara y con seguridad jurídica. Y luego, pues como hemos dicho ya, el sexo, que es una realidad material, lo convierten en una ficción que puede ser elegido y se equipara a ese género que es impuesto y que además es opresivo. Bien, el artículo 6 habla de personas trans menores, pero no establece hasta qué edad. No establece qué edad considera que son personas trans menores. En el artículo 9, sin embargo, para la rectificación registral, ya sí establece que la edad del menor para decidir por él mismo será los 16 años. Pero miren qué curioso, establece que entre 12 y 16 podrán efectuar esta solicitud a través de sus representantes legales, con su consentimiento. Pero va más allá. Si no hay consentimiento de sus tutores o sus representantes legales, se podrá nombrar un representante judicial de conformidad con lo previsto en el artículo 300 del Código Civil. Quiere decir que los progenitores serán responsables de todas las circunstancias que afecten a sus hijos, excepto en esta, en la que un defensor judicial podrá tomar decisiones por ellos. Y además, en ese mismo artículo 6 se recoge que los progenitores que se nieguen a que sus hijos o hijas sean tratados antes de la pubertad podrán ser acusados de negligencia por conducta de riesgo, en este mismo artículo 6. Bien, la mayoría de expertos, y por eso luego cuando les dé la fuente verán ustedes que lo remito a la Sociedad Española de Endocrinología, la mayoría de expertos mantienen que lo que llamamos disforia de género o incongruencia de género ahora, porque la OMS le ha cambiado el nombre, se desarrolla a partir de la pubertad y que cualquier tipo de comportamiento
que podamos entender que un menor no concuerda con el sexo biológico, tendría que ser analizado desde el punto de vista de sencillamente, pues bueno, una circunstancia que en esas edades se puede dar sin ningún tipo de consecuencia y que en el 80-85% de los casos se resuelven de manera normal, sin que tenga ningún tipo de consecuencia. Los niños y las niñas serán luego personas heterosexuales o personas homosexuales, pero sin ningún tipo de otra consecuencia. Por lo tanto, la mayoría de expertos manifiestan la necesidad de esperar a la pubertad para plantearse que puede existir algún tipo de disforia o de incongruencia de género en un niño o en una niña. Sin embargo, aquí se está planteando que a partir de los 12 años se puede ya empezar a mirar. ¿Qué está ocurriendo? Pues está ocurriendo que en los colegios el profesorado, según algunos de los protocolos que están en vigor en muchas de las comunidades, incluida la nuestra, el profesorado tendrá que estar alerta si los niños juegan a cosas diferentes de las que deberían jugar por ser niños y las niñas juegan a cosas diferentes de las que deberían jugar por ser niñas. Es peligrosísimo muchísimo más cuando se está echando sobre las espaldas del profesorado y también sobre los padres y las madres el tener que abordar una problemática que probablemente no exista, cuando es muchísimo más fácil hablar de una pedagogía coeducativa, de la que ahora también hablaremos un poco, y decir, dejen ustedes a los niños y las niñas que vivan su infancia en paz, que jueguen a lo que quieran, que se vistan como quieran y que después de la pubertad ya determinarán cuál va a ser su futuro, tanto en su aspecto afectivo-sexual como en el aspecto de su desarrollo vital. Bueno, el artículo 27, si tienen oportunidad de buscar la ley en la red, que es muy fácil, verán que es un auténtico despropósito, absolutamente científico, que como les digo está siendo denunciado desde las diferentes sociedades científicas españolas, porque realmente plantea que tanto los bloqueadores de la pubertad como los tratamientos hormonales se deban de dar en el mismo momento en que estos protocolos se pongan en marcha y así se determine, según esta normativa que hemos visto, de que lo decidan los menores con el consentimiento de sus padres o con el consentimiento de ese intermediador judicial. Por lo tanto, muy peligroso, porque como hemos dicho antes, las personas que van a poder o que van a tener que acceder a este tipo de medicación deberían de hacerlo acompañados, bien diagnosticados y sobre todo apoyados por profesionales en la materia. ¿Y qué plantean los médicos y la medicina en general? Pues que para poder un tratamiento hay que hacer un diagnóstico. Por lo tanto, tienen que ser diagnosticados. No se puede plantear en una ley que de oficio se van a dar bloqueadores hormonales. Pues el artículo 27 lo dice. Y luego el artículo 29 lo he puesto porque es muy curioso, ¿no? Reconoce que las personas trans con capacidad de gestar tendrán garantizado el acceso a las técnicas de reproducción asistida en todos los centros hospitalarios públicos. Bueno, pues es un derecho que de momento no se le ha negado a nadie. Es más, nuestro sistema sanitario reconoce ese derecho. Quiere decir que cualquier persona con capacidad de gestar, el trans sobra ahí, cualquier persona con capacidad de gestar tendrá garantizado el acceso a las técnicas de reproducción asistida, que la carta de servicio de todo el sistema sanitario público de nuestro país lo tiene perfectamente recogido. Bien, y esta en definitiva es el cambio más importante que se pretende realizar. A la izquierda tenéis la ley reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas, tal como está ahora, la ley 3/2007. Bien, recoge que no hace falta cirugía, recoge que tiene que haber nacionalidad española, mayor de edad, capacidad de obrar, informe médico de diagnóstico de disforia,
tratamiento médico de 2 años para acomodar las características físicas del sexo reclamado, ausencia de trastornos de personalidad que pudieran influir de forma determinante en la disforia diagnosticada. Yo sé y estoy de acuerdo que a lo mejor ya a estas alturas habría que analizar cómo está la Ley 3/2007 y rectificarla en aquellos aspectos que sea necesario. De hecho, al principio recogía el tema de que se hubiese realizado cirugía, que después ya ha dejado de estar vigente. Bien, pero sin embargo lo que se propone en el título 2, artículo 9, que se llama legitimación, empieza a hablar, como veis, de la libre autodeterminación de la identidad sexual y de la expresión del género. Eso que hablábamos antes, cualquiera puede decir sencillamente ir al registro y cambiarse la asignación de sexo sin ningún tipo de requisito, sin límite por razón de edad, sexo, estado civil, diversidad psíquica, funcional, orientación sexual, situación sociocultural, político-administrativa o cualquier otra condición personal. Bien, puede ser mutable a lo largo de la vida, o sea que se puede uno reasignar, pues bueno, según vaya cambiando el deseo, ¿no? Con efectos jurídicos plenos en todos los sentidos, con lo cual significa acceso sin filtro ni control a todos los espacios anteriormente segregados por sexo y también la incuestionabilidad de la decisión. Nadie podrá poner en duda, aunque surja algún problema, nadie podrá poner en duda que lo que ha pasado realmente ha pasado, ¿no? Bien, vamos a resumir un poco cuáles son las conclusiones que nosotras sacamos desde el análisis tanto de esta ley como de las repercusiones que empezamos ya a conocer en los países sajones donde ya se ha desarrollado estas leyes y se han implementado. Si desaparece el concepto sexo, se borran las mujeres y se invisibiliza su sometimiento. Si desaparece el concepto sexo, producimos una serie de variaciones que realmente es un cambio de paradigma social importantísimo. Y además invisibilizamos absolutamente toda la teoría sexogénero y todo el análisis que ha venido recogiendo la desigualdad existente entre el hombre y la mujer, porque desaparece el sujeto político mujer como tal. Por lo tanto, invisibiliza el sometimiento y cuestiona también las leyes que vienen a modificar esa situación. Si desaparece el concepto sexo, desaparece también la capacidad para analizar y contrastar la situación de desigualdad entre mujeres y hombres. Si desaparece el concepto mujer, se invisibiliza el sujeto de sometimiento y el sujeto de protección, que es la mujer. Y si se invisibiliza el sujeto de sometimiento, la desigualdad histórica queda anulada, la situación de sometimiento y discriminación se desvirtúa y la lucha por la igualdad pierde sentido. Esas son algunas de las consecuencias con respecto a lo que afecta a las mujeres. Refuta absolutamente el modelo coeducativo. El modelo coeducativo, fundamentado en la pedagogía feminista, es el modelo que se ha venido trabajando en los últimos años en nuestros centros educativos y está fundamentado en un modelo que aboga por una formación basada en la igualdad de hombres y mujeres, sin roles y sin estereotipos, y que rompe la dicotomía sexista. Es decir, no hay juegos de niñas y juegos de niñas, no hay ropa de niños ni ropa de niñas, no hay profesiones de niños ni profesiones de niñas. Trabajamos y educamos en igualdad. La infancia se educa para una sociedad futura de igualdad y se educa de manera libre, vistiendo, jugando, como quiera. Abolimos el sexismo de nuestro modelo educativo, rompemos esa dicotomía sexista en el momento en que niños y niñas se educan de igual manera, utilizando y haciendo y ejercitando los mismos roles, trabajando en las mismas líneas y sobre todo divirtiéndose, jugando y siendo felices, haciendo realmente lo que les parezca. ¿Qué ocurre con este modelo que se consagra en esta ley? Pues que esta ley profundiza profundamente otra vez el tema, la dicotomía sexista. ¿Por qué? Porque sí entiende que hay roles de niños y niñas,
sí dice que hay juegos de niños, sí dice que hay juegos de niñas y además dice que si un niño o una niña no se atiene a esos roles que se supone que son a los que se tiene que atener, el profesorado debe estar vigilante, porque probablemente pueda que tenga que aplicársele un protocolo trans. Bien, pues esto es profundizar el sexismo y, por lo tanto, absolutamente en contradicción con el modelo coeducativo que precisamente pretende romper con esa dicotomía. Las consecuencias de las leyes basadas en la teoría queer, a nuestro entender también, van a tener una serie de efectos jurídicos y sociales en cuanto a instalaciones segregadas por sexo, baños, vestuarios, módulos penitenciarios, habitaciones de hospitales. Va a tener también una connotación con respecto a las pruebas segregadas por sexo, las pruebas de aptitud, concursos públicos, categorías deportivas, femeninas, equipos deportivos. También en el uso de los espacios públicos, el uso de los espacios de seguridad de las mujeres, las cuotas, la paridad. También la disociación del hecho biológico va a tener una clara influencia en la salud. Desde hace muchos años la medicina viene estudiando los diferentes efectos que algunas enfermedades tienen sobre las mujeres, diferenciadas con respecto a los hombres. También sintomatologías diferentes de las mismas enfermedades entre hombres y mujeres. Bien, pues todo esto se pretende decir que no existe y que no hay que estudiar nada de esto, puesto que ser hombre o mujer es algo nada más sentido y absolutamente indiferente, que nada tendría que afectar a este tema. También en el tema fisiológico, la estructura ósea, por ejemplo, se niega también que haya una diferencia total. Muchas veces lo vemos en las películas, ¿no? Cuando ven en una de estas de crímenes que se ve un esqueleto y dice, es mujer por la estructura de la pelvis, ¿no? Bien, pues también se niega las diferencias fisiológicas y las diferencias estructurales. Y luego, como hemos dicho, pues la patologización de la infancia, la ruptura de la coeducación, la afirmación del sexismo, también los diagnósticos de incongruencia de géneros precipitados y los tratamientos bloqueadores de la pubertad de los que antes hemos hablado. Vamos a ver algunos de estas circunstancias que empiezan a aparecer en el mundo sajón y que ya son denunciadas. Estas diapositivas son todas de una organización que se llama VHRC, de la que ahora les daré también la página, por si quieren entrar y ver. Bien, en este caso hablaríamos de la cuota de paridad, cuotas y paridad. Esta señora que hay aquí a la izquierda, Emilia de Caudín, es un hombre transexual que, como ustedes ven, no ha sufrido, vamos, a simple vista pues parece que no ha tenido ningún tipo de transición. Pero bien, él se reasigna como mujer y ocurre algo muy curioso. Reivindica el cambio del reglamento del Comité Demócrata del Estado de Nueva York. Desde Eleanor Roosevelt, el Comité Demócrata del Estado de Nueva York tenía paridad por sexo. Quería decir que era un hombre 1 y un hombre 2. El presidente siempre era un hombre o una mujer, y el número 2 era siempre un hombre o una mujer, porque era paridad por sexo. Pues este señor reivindica y consigue que después de tantos años el Comité Demócrata de Nueva York cambie paridad por género. En el momento que cambia a paridad por género, él, que no está reasignado y que no tiene tampoco reconocido el sexo femenino siquiera, ocupa el puesto de una mujer en el Comité Demócrata del Estado de Nueva York. Bien, ese señor se llama Philip Vance y tiene un alter ego que se llama Pipa, con el cual trabaja indistintamente. Es un hombre casado con una mujer desde hace 20 años, padre de 2 hijos. Es un alto ejecutivo de Credit Suisse y utiliza su parte femenina. Él indistintamente va a su trabajo y se relaciona y aparece públicamente tanto como hombre como mujer. Pero sin embargo, para entrar en el puesto de las 100 más importantes, se apunta al de las mujeres, con lo cual ocupa el número 32 de las 100 mujeres
más importantes del Reino Unido. Claro, ¿qué ocurre? Que si se hubiese apuntado al ranking de señores, probablemente no hubiese entrado en los 100, con lo cual se apunta al de las mujeres y aparece en el puesto 32. Pero es que además él no ha sufrido el techo de cristal, él ha trabajado toda su vida como un hombre, no ha enfrentado las dificultades por las cuales las mujeres hablamos de paridad, con lo cual él se cuela en la lista de las señoras en el puesto 32 y además no ha tenido que tener la misma dificultad de ascenso en los escalones que las mujeres tienen en el mundo de los negocios. Por lo tanto, doblemente suplanta el lugar de una mujer. Bueno, este caso es un caso muy desgraciado, obviamente no es un caso generalizado, ni pasa muchas veces, afortunadamente. Pero bueno, lo recogen las compañeras de Women Human Rights porque realmente es muy llamativo. Este señor, porque él además se sigue llamando Tyler Porter, ni siquiera se reivindica como mujer, nada más que para ocupar espacios de mujeres en determinados sitios. Y luego cuelga en sus redes, es de Canadá, de Vancouver, y luego cuelga en sus redes las travesuras, como él llama, que hace con su pene erecto. Ahí veis... Oh, perdón. Bueno, allí aquello que se ve es que no me sale el puntero, disculpad. Aquel cuadrito blanco está tapando eso que él llama su pene erecto y se jacta desde un refugio para mujeres de Vancouver de cómo ha asustado a las mujeres entrando con su pene erecto en las habitaciones de las señoras. Como digo, no es que esto vaya a pasar todos los días, pero la indefensión en que podemos quedar si la ley es tan indefinida y guarda tan poco la seguridad jurídica, pues se podría dar. La publicidad. Este señor no ha transicionado nada, no es trans nada, bueno, según lo que ellos definen como transgénero, pero en la publicidad pues ya se utiliza para cada mujer, queremos decir cada, o sea, para cada mujer, cualquier mujer, sea la que sea, aunque sea un señor vestido con lencería femenina. Bueno, pues bien, está en su derecho, pero desde luego puede vestirse como quiera, reivindicar, ir así al trabajo si quiere, pero desde luego no como una mujer, porque no lo es. En el deporte, ya muchísimas mujeres se están organizando en el deporte, porque realmente los varones transgéneros, jugando sobre todo en equipos de contacto, pues han producido ya varias lesiones, diferentes lesiones en diferentes sitios, en diferentes espacios. Y bueno, este otro varón transgénero que ha ganado la medalla de oro en halterofilia femenina, se llama Hubbard, y en 2019 ganó 2 medallas de oro y una de plata en los pesos pesados femeninos de los Juegos de Samoa. Bueno, pues este señor había estado compitiendo hasta los 30 años en categoría masculina, no había ganado absolutamente nada. Se declara varón transgénero, se pasa a la categoría femenina y empieza a ganar medallas desde el año 2019. Él es Keira Bell. Es una joven de 24 años que interpuso una demanda contra la clínica Tavistock en Portland. Las clínicas Tavistock son los servicios estandarizados británicos para el tratamiento de las personas transgénero. Demanda al Sistema Nacional de Salud británico y también a Tavistock por el proceso de cambio de sexo que le empezaron con 16 años con los bloqueadores hormonales, que pasó luego a tratamiento hormonal y que con 20 años le fueron amputados sus 2 pechos. Bien, Keira Bell plantea que su problema realmente es que era una mujer lesbiana, que no fue bien tratada, que apenas tuvo 3 citas de 1 hora de duración y que los médicos que tenían que haber cuestionado más su decisión de transicionar no la trataron de una manera adecuada y tampoco la mandaron a los especialistas adecuados, metiéndola en un túnel del cual salió cuando se dio cuenta de que realmente, sencillamente, era una mujer lesbiana. Bien, ha ganado ya en 2 instancias en el Reino Unido. Está recurrido por última vez, pero todo hace ver que parece que volverá a ganar. Y en el Reino Unido pues se ha abierto también
el Reino Unido la ley lleva ya varios años en funcionamiento y se ha abierto también un cuestionamiento importante, además por parte de los equipos médicos de las unidades de reasignación, porque han observado que en los últimos años se ha producido un aumento del 3000% de los chicos y chicas que solicitaban ser tratados como personas con disforia de género. Bien, concluyendo. Para concluir, decir que el feminismo tiene una posición contraria a la redacción de la ley trans, llamada trans, que se plantea desde el Ministerio de Igualdad, fundamentalmente porque entendemos que ha sido elaborada de manera precipitada, que no se ha recogido las voces de los colectivos que estaban planteando divergencias con esa ley, no se ha escuchado al movimiento feminista, no se ha escuchado al movimiento de personas lesbianas y de personas gays que plantean que no quieren estar debajo de ese paraguas porque sus reivindicaciones y la solución de sus reivindicaciones no pasa por muchas de las cosas que se plantean desde esta ley. También las personas transexuales, que por un lado plantean que la hormonación y los bloqueadores hormonales deben de hacerse a una edad determinada y sobre todo con un acompañamiento y un apoyo de un grupo de personas expertas que eran los servicios y las unidades de reasignación. Y por otro lado también plantean, si ustedes entran en alguna de las dos primeras webs que hay ahí puesta, Contraborrado Mujeres RG y Movimiento Feminista.org, podrán ustedes también escuchar testimonio de representantes de organizaciones transexuales. En definitiva, en el Movimiento Feminista ORG, que es en la plataforma nacional a la que pertenece mi organización, verán ustedes que aparecen algunas personas transexuales que plantean que ellas han transexuado no para que nadie las llame trans ni las señale como tales. Han transexuado, tienen una reasignación de sexo, son mujeres a efectos legales y por lo tanto no tienen nada que ver con este adjetivo de trans. Ellas quieren ser consideradas como mujeres, explicarán que son personas transexuales a quienes quieran y cuando quieran, pero no quieren que nadie les exija ningún tipo de cuestionamiento público ni de exposición pública a una situación que ellas lo que quieren es vivir de manera normalizada. Y ellas, lo veréis ahí, plantean que no tienen absolutamente nada que ver con las reivindicaciones transgeneristas. Ahí les he puesto algunas fuentes y bibliografías para ilustrar algunas de las cosas que yo aquí he planteado. Por un lado, como les digo, las dos webs primeras, que son de dos plataformas, las dos plataformas a nivel nacional que están trabajando este tema. Si ustedes entran, verán que se analiza este tema desde muchos puntos de vista por diferentes grupos profesionales, desde el punto de vista educativo, desde el punto de vista jurídico-legal, desde el punto de vista de la salud, y encontrarán muchísima información y encontrarán muchísimos testimonios de personas que hablan en primera persona de estas problemáticas. La tercera es la de VHRC, de la campaña de la Declaración de los Derechos Humanos de las Mujeres. Esta es la dirección de España. Y también, de ahí he sacado yo esas diapositivas que ustedes han visto, y ellas trabajan fundamentalmente en dar a conocer lo que está pasando en los países sajones, que es donde estas leyes están más avanzadas. Le he puesto también, esto es un artículo que podrán encontrar en la red, poniendo solamente eso, nuevos modelos de atención sanitaria para personas transgénero en el sistema sanitario español, demandas, controversias y reflexiones, del grupo Hitzen, y ahí están los profesionales que formaban parte de esa unidad pionera de Carlos Haya de la que yo le hablaba. Y explican muy bien el tratamiento y el seguimiento y cómo ellos han trabajado durante 21 años en la reasignación de sexo en Málaga.
Las reflexiones de la Escuela Feminista de Rosario de Acuña, en Gijón, en julio de 2020. Si ustedes entran en YouTube también la pueden ver, muy interesante. Intervienen grandes maestras como Alicia Millares o Amelia Valcárcel y podrán escuchar cómo explican ellas algunos de estos temas de los que yo he hecho aquí algunos apuntes. El patriarcado de moda se llama Teoría Queer. También pueden entrar en la red, lo van a encontrar sin ninguna dificultad. Es un estudio pequeñito por Alicia Martínez, donde va a explicar muy bien esto que yo hablaba al principio del estudio antropológico en que se basa la teoría feminista. Hay otro de Julia Martí Comas, Agenda Feminista Global, a qué responde y qué retos plantea la Agenda Feminista Global. Ya les he dicho que la maestra fundamental en hablar de agenda es la gran maestra Amelia Valcárcel, pero este artículo es también muy interesante, firmado por Julia Martí Comas, y verán ustedes que también explica muy bien lo de la agenda feminista que yo también he aquí apuntado. Ella lo hace con muchísima maestría. Después estaría la peligrosa negación del sexo que se esconde tras las teorías queer y las leyes de identidad de género. Se me ha olvidado poner que es de la maravillosa Laura Redondo, pero con que pongan ustedes el título también les sale en el buscador con facilidad. Y por último le he puesto un estudio muy interesante, se llama El pene femenino, el techo de algodón y la guerra cultural contra mujeres y lesbianas, de Miranda Yardley. Miranda Yardley es una mujer lesbiana que explica cómo ve todo esto y cómo repercute a su orientación sexual el que pretendan meterla a que tenga que desarrollar sus deseos afectivos sexuales con personas que no son del sexo por el que ellas tienen inclinación. Por lo tanto, es muy interesante porque además lo hace muy bien, escribe muy bien. Y bueno, le he puesto aquí los nombres de algunas de las mujeres, hay filósofas, catedráticas, abogadas y pensadoras feministas, que son las que de alguna manera en nuestro país están ilustrando el posicionamiento feminista ante la ley trans y que de alguna manera son las fuentes en las que bebemos quienes como yo, pues bueno, venimos a charlas como esta para intentar que hablemos de este tema y que nos informemos de este tema y que veamos que es un tema muy importante que está ahora mismo dirimiéndose en nuestro Parlamento y que debemos de estar al menos absolutamente informados para poder tener opinión. Bueno, les he puesto, hay muchas más, pero le he puesto Esther Pedroche, Amelia Valcárcel, Lidia Falcón, Ángeles Álvarez, Alicia Millares, Laura Redondo, Ana de Miguel, Paula Fraga, Victoria Sendón o Debbie Hayton y la Towanda Rivera. La Towanda Rivera estuvimos aquí una vez, creo, ¿no? Sí. Y bueno, Debbie Hayton también es una mujer transexual, merece la pena también que la busquen en las redes y que lean las cosas que escribe, que también las hace muy bien y explica muy bien el punto de vista desde una mujer transexual. Bueno, yo no tengo nada más que decirles y estoy abierta a cualquier tipo de pregunta que ustedes me quieran hacer, por supuesto, y a ver cuántas cosas podemos aclarar. Muchas gracias.